Bueno, para el ejercicio 2 dice, si B se sitúa a lo largo de la parte positiva del eje horizontal, demuestre que determinante de B, W es el área del paralelogramo generado por B y W. Si W se sitúa por encima del eje horizontal, W es mayor que 0, y el negativo de dicha área si W se sitúa por debajo de dicho eje, ¿no? Entonces vamos a considerar que D es un vector que está siempre en la parte positiva del eje horizontal, y vamos a ver qué pasa si es que W está primero por arriba y luego por debajo. Bueno, si B se sitúa a lo largo del eje, de la parte positiva del eje X, y W por encima del eje, aquí me falta escribir bien, ¿no? W, aquí puse W también, tratando de resumir, pero me doy cuenta que no. Y W por encima del eje X, eso ya se demostró en el ejercicio anterior, que el determinante coincide precisamente con el área del paralelogramo, ¿verdad? Ya. Ahora, si W se sitúa debajo del eje X, pasaría algo como esto. Eso sería B, W, sería como la figura, pero reflejada sobre el eje Y. Y claro, ese W no tiene tampoco por qué estar en el cuarto cuadrante, puedo haber puesto por acá, pero vamos a ver que eso es irrelevante, porque en ningún momento tomamos consideraciones del signo de las componentes de W. Entonces, habiendo hecho esto, ¿qué es lo que sí es relevante? Vamos a ver que en este caso el área del paralelogramo, ¿cómo podemos definir el área del paralelogramo? Como la base por la altura. La base es en este caso, bueno, antes que nada el paralelogramo, ¿verdad? Formado por los vectores B y W, como en el caso anterior, podemos trasladarlo, o sea, no trasladarlo, sino tomar una figura con la misma área que se obtiene prácticamente reduciendo el paralelogramo a un paralelogramo que tenga como base un segmento del eje X, ¿no? En este caso el segmento OB. Esto porque el triángulo WA, W más B y OBV son congruentes, ¿no? Y si recortamos estos triangulitos, vamos a ver que tienen la misma área. Por lo tanto, todo se reduce a encontrar el área del paralelogramo OBAW. ¿Ya? Entonces, iba diciendo que es igual a la base, que es OB por la altura. La base en este caso es positiva, claro está, porque son números que están a la derecha del eje X. Pero cuando consideremos la altura, vemos que tenemos que considerar el negativo de dicha altura, para que el área tenga sentido, ¿verdad? Porque aquí esta altura de por sí es negativa, entonces tenemos que multiplicarla por un signo menos. Entonces, vamos a decir que el área del paralelogramo, ya el punto B ya lo hallamos. Ya. Porque claro, es prácticamente tomar la figura anterior y rotarla respecto al eje Y. Punto B seguirá teniendo coordenadas W2B1 menos W1B2 sobre W2. Pero la altura, que en este caso viene dada por menos W2, tenemos que multiplicarla por un menos. Porque ese W2 tiene de por sí componentes negativas, un valor negativo. Entonces tenemos que multiplicarla por un menos para que todo esto en conjunto como área tenga sentido. Entonces al realizar el producto indicado, considerando W2 distinto de 0, evidentemente, nos va a quedar esto, menos W2B1 menos W1B2. Pero esto que tenemos aquí es precisamente lo que nosotros definimos como determinante de B, W. En otras palabras, hemos visto aquí que el determinante de B, W es el negativo del área. Entonces ya se vio que si la componente W2 está por encima del eje Y, el área será, el determinante coincidirá con el área, y si está por debajo, será igual a menos el área. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el ítem B. Dice, si R sub θ es la rotación de ángulo θ, problema 1, demuestre que determinante de R sub θ, B, R sub θ, W es igual a determinante de B, W. Y para esto vamos a decir que R sub θ de B es un vector cuyas componentes son R sub θ de B sub 1 y R sub θ de B sub 2. Y R sub θ W en R sub θ W sub 1 y R sub θ W sub 2. ¿Ya? Entonces, la manera en que se ha definido el determinante, ¿verdad? Es el producto del primer componente de B por el último componente de W menos el primer componente de W por el segundo de B. ¿Ya? Por la manera en que ha sido definido el determinante. Pero ya nosotros sabemos el valor de cada coordenada porque ya determinamos, dado un punto x, y, qué coordenadas va a tener el vector R sub θ de x, y.
Entonces, en este caso sería B1 por coseno de teta menos B2 seno de teta para este componente, ¿verdad? Para esta segunda componente sería W1 seno de teta más W2 coseno de teta. Para este tercer componente de aquí sería W1 coseno de teta menos W2 seno de teta. Y para el último, B1 seno de teta más B2 coseno de teta. Entonces, bueno, aquí toca realizar los productos indicados. Y llegaremos a una expresión como esta, ¿no? Realización de las operaciones en este orden para que se vea claramente. Este por este, lo que nos da B1 W1 coseno por seno, es el que tenemos aquí. Este por este nos da B1 W2 coseno cuadrado. Luego este por este, que nos da B2 W1 seno cuadrado, que tenemos aquí. Y luego este por este de acá, que sería B2 W2 seno por coseno. Y en ese mismo orden vamos haciendo acá. W1 coseno por B1 seno sería menos W1 B1 coseno por seno. Este por este sería W1 por B2 coseno cuadrado. Acá lo tenemos. Teniendo en cuenta el menos, ¿no? Ya. Luego, este por este, que sería menos por menos más W2 B1 seno cuadrado. W2 seno cuadrado. Y luego este por este sería más W2 B2 seno por coseno. Y ahí está. Esos son todo el desarrollo de esos productos. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que se van a ir anulando ciertas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos B1 W1 coseno de teta seno de teta, y acá tenemos menos eso mismo. Entonces se van. Taca, taca, taca. Por acá, menos B2 W2 seno por coseno. Por acá. Más W2 seno por coseno. Se van. Taca, taca, taca. ¿Qué es lo que sobrevive? Ah, ya. B1 W2 coseno cuadrado. B1 W2 seno cuadrado. ¿Por qué es interesante agrupar esos dos? Porque si sacamos B1 W2, nos va a quedar eso por coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabemos que es 1. Entonces, de eso solamente sobrevive B1 W2. Y cuando agrupemos, aquí hay otro par, B2 W1 seno cuadrado menos W1 B2 coseno cuadrado, también de ello sobrevivirá solamente B2 W1. Entonces, bueno, aquí ya los he escrito y aquí ya los he agrupado como lo he dicho. ¿Ya? Entonces, hemos como quiera factorizado las componentes no trigonométricas, por decirlo de alguna manera, de manera que tengamos coseno cuadrado más seno cuadrado en un miembro y seno cuadrado más coseno cuadrado en el otro. Sabemos que eso se va y nos queda B1W2 menos B2W1. Lo que sabemos bien es el determinante de B, W. Si hemos determinado que el determinante de los vectores rotados será igual al determinante de los vectores sin rotar. ¿Ya? Y ahora dice, deduzca que el determinante es el área del paralelogramo generado por B y W cuando la rotación de B se efectúa en sentido contrario al de las agujas del reloj y el negativo de dicha área cuando se efectúa en dicho sentido. Ya. Entonces, teniendo en cuenta, como dice el ejercicio B, es la rotación del ángulo θ, voy a considerar una cosa. Y voy a considerar que ese ángulo es tal que digamos, estos eran los vectores, ¿verdad? Es decir, este es B y este es W. Es tal que al aplicarse los vectores quedan en el segundo cuadrante si lo hago en el sentido horario y en el cuarto cuadrante si lo hago en el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque si yo tomo θ como un ángulo entre 0 y 360 grados, puedo llegar al mismo, digamos, puedo llegar al cuarto cuadrante a través de un ángulo suficientemente grande, ¿verdad? Puedo llegar a la misma posición que yo llegaría en el sentido antihorario con un ángulo más pequeño. Entonces sería irrelevante. O sea, si yo considerara como a θ como un ángulo que va entre 0 y 360 grados, entonces no tendría sentido decir que si lo hago en sentido antihorario va a ser igual al positivo del área y si lo hago en sentido antihorario al negativo. ¿Por qué? Porque yo pudiese llegar a un mismo punto
como lo he mostrado aquí, a un mismo cuadrante a través de ambas posiciones y llegaría a la misma figura, entonces el área sería la misma. Entonces, considerando que el ángulo θ es un ángulo tal que solamente traslada los vectores un cuadrante, entonces, claro está, ya, si lo hago en el sentido antihorario, la figura me va a quedar en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué pasa? El determinante coincide con el área, porque la componente en X y en Y es negativa, y al multiplicarse me van a dar un resultado positivo. Entonces el determinante coincide con el área, pero si lo hago en el sentido, a ver, un ratito, en el sentido horario, ahí será negativo. ¿Por qué? Porque la componente para X será positiva, pero para Y negativa. Entonces ahí es que tiene sentido, ¿no? Ya, el área del paralelogramo determinante coincide con el área cuando la rotación se efectúa en el sentido antihorario, como en el caso de aquí arriba, ¿no? Y negativo si se hace en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía que mencionar. Muchas gracias.